Imagina subir a un tren sin saber que el puente que tienes encima está a segundos de caer. Ahora imagina que un volcán entra en erupción y termina matando gente en países que ni siquiera pueden verlo. Y para cerrar, un barco considerado casi imposible de hundir, donde el verdadero infierno empezó después del naufragio. Si te gustan las historias reales de desastres que parecen imposibles, suscríbete porque cada semana exploramos una nueva. Comencemos. Advertencia. Este relato contiene descripciones de muertes, aplastamientos, hambruna y sufrimiento humano en circunstancias extremas. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Hola a todos, bienvenidos a Tenebrífico. El puente que no aguantó. El 18 de enero de 1977, a las 6:09 de la mañana, un tren de cercanías salió de Mount Victoria rumbo a Sydney, Australia. Iba cargado, casi 470 pasajeros amontonados en vagones de madera que habían sido modificados a las apuradas. Y ya en ese detalle empieza el problema. Cuando alguien modifica algo a las apuradas, casi nunca lo hace pensando en la seguridad, lo hace pensando en el costo. Adelante del tren iba la locomotora eléctrica 4620. Había obras cerca de la estación de Granville, así que se habían impuesto límites de velocidad. Todo, en apariencia, estaba bajo control, pero por debajo de esa apariencia había años de mantenimiento postergado, recortes de presupuesto e inspecciones insuficientes. No fue un tren viejo que un día decidió fallar, fue un sistema al que, año tras año, alguien le fue quitando capas de seguridad para ahorrar dinero, y nadie pagó el precio hasta que lo pagaron 83 personas. A las 8:10 de la mañana, con unos 300 pasajeros a bordo, la locomotora descarriló violentamente. El metal chocó contra metal, saltaron chispas y el tren se incrustó contra los soportes del puente de Bold Street que pasaba justo por arriba de las vías. El impacto fue tan fuerte que destrozó las columnas al instante. Y entonces, antes de que los sobrevivientes pudieran siquiera entender lo que estaba pasando, el puente colapsó. Cayó directo sobre los vagones 3 y 4, aplastándolos y aplastando a la gente adentro. El operativo de rescate fue enorme. Policías, bomberos, paramédicos, médicos, todos corriendo contra el reloj. Pero el peso del puente colapsado era tan brutal que ninguna grúa disponible en el lugar podía levantarlo. La tecnología simplemente no estaba a la altura del desastre. Y como si fuera poco, la escena se llenó de curiosos. Miles de personas llegaron atraídas por la morbosidad. Algunas incluso se disfrazaron de personal de rescate para colarse en la zona restringida. Más de 250 oficiales que podrían haber estado salvando vidas terminaron destinados exclusivamente a controlar a la multitud. Adentro de los vagones, la destrucción era imposible de describir. Cuerpos atrapados en posiciones imposibles, asientos aplastados, metal retorcido. En algunos casos, el peso del puente había comprimido tanto los vagones que la cabeza y los hombros de las víctimas quedaron por debajo del nivel de sus propias rodillas. Y entonces ocurrió algo que casi nadie entendía. Sobrevivientes que hablaban con claridad, que estaban a segundos de ser liberados, de repente colapsaban apenas los sacaban de entre los escombros. Algunos perdían la conciencia, otros entraban en paro cardíaco justo frente a los ojos de quienes los estaban salvando. Síndrome de aplastamiento. Cuando un músculo queda comprimido por mucho tiempo, se acumulan sustancias tóxicas que no pueden circular. En el momento en que se libera la presión,
Esas toxinas inundan el torrente sanguíneo y colapsan los riñones, el corazón y los pulmones. Hubo gente que murió literalmente en los brazos de quienes arriesgaron su vida para salvarlos. El tren llevaba tanques de gas licuado para calefacción. El impacto rompió los cilindros y el gas se filtró por toda la zona. Pasajeros que habían sobrevivido al choque con heridas leves murieron intoxicados. Los rescatistas no podían usar herramientas eléctricas por miedo a una chispa. El último cuerpo fue retirado 31 horas después. La investigación reveló que las vías se habían ensanchado más allá del estándar. En esa misma sección ya habían descarrilado otros 2 trenes antes, en 1967 y en 1975. 2 advertencias, 2 oportunidades de corregir el problema, ninguna corrección. Las vías estaban mal fijadas por falta de personal y mantenimiento postergado. El puente tampoco se salvaba. Originalmente diseñado para soportar mucho menos peso, había sido modificado con más hormigón, casi triplicando su peso original. Nadie volvió a evaluar si podía soportar esa carga extra. No fue un error, ni un momento de mala decisión. Fue una acumulación de años de negligencia, recortes y advertencias ignoradas. Cada falla se sumó a la anterior hasta que el desastre se volvió literalmente inevitable. Murieron 83 personas, 213 quedaron heridas. Años después, la cifra oficial pasó a 84 al descubrirse que una de las víctimas estaba embarazada. Granville sigue siendo el peor desastre ferroviario en la historia de Australia, y es el ejemplo perfecto de cómo un desastre natural, en apariencia, un descarrilamiento, en realidad es casi siempre un desastre humano disfrazado. La grieta que envenenó al mundo. Ahora nos vamos a Islandia, y esta historia es distinta. Aquí no hay un responsable humano, hay una fuerza de la naturaleza que decidió mostrarle al mundo entero de qué es capaz. El 8 de junio de 1783, el suelo del sur de Islandia empezó a temblar como si la tierra misma se estuviera partiendo. Primero fue un rugido profundo, después una grieta que literalmente abrió el paisaje en dos. De esas fisuras salieron columnas de roca fundida que teñían el cielo de un naranja rojizo, visible a kilómetros. Muros de fuego se levantaron mientras ríos de lava tragaban campos y granjas enteras. La ceniza caía en capas tan espesas que la gente sentía que respiraba veneno. Un sacerdote luterano llamado John Steingrimsson vivía justo en esa zona. Ya había enterrado a una cuarta parte de su congregación por una epidemia de viruela años antes. Ya conocía el sufrimiento y vivía al lado de la Cajigar, una fisura de unos 25 kilómetros con más de 130 bocas volcánicas, dormida durante siglos. Cuando la fisura empezó a erupcionar, la parroquia de Hon estaba justo en el camino de la lava. El suelo se abrió con rugidos tan fuertes que la gente los describía como ensordecedores. Fuentes de lava se dispararon hasta 1400 metros de altura. El humo era tan denso que convirtió el día en noche. John reunió a su congregación dentro de la iglesia mientras la tierra temblaba y la lava se acercaba, y en vez de correr, lideró lo que después se llamaría la misa de fuego. La lava se detuvo justo antes de llegar a la iglesia. Puede que haya sido el terreno, puede que haya sido casualidad geográfica, pero para John y sus fieles fue la prueba de que la fe los había salvado. Ese alivio fue apenas el comienzo. La fisura siguió erupcionando durante 8 meses, liberando 42 mil millones de toneladas de lava
y bombeando gases tóxicos a la atmósfera. La cantidad de dióxido de azufre y ácido fluorhídrico fue 80 veces mayor que la erupción del monte Santa Elena. Los cultivos se marchitaron. El ganado que pastaba en el pasto contaminado moría por decenas. Sean documentó cómo los hocicos y las patas del ganado se volvían amarillos y en carne viva, cómo sus huesos se ablandaban. En el distrito de Hon, la población cayó de 613 a apenas 93 personas. Disentería, caída de cabello, palpitaciones cardíacas, todo por beber agua envenenada e inhalar gases tóxicos sin saberlo. En 1784, la propia esposa de Hon murió de una enfermedad renal que él atribuyó a los efectos de la erupción. Pero el desastre no se quedó en Islandia. Una rara zona de alta presión se ubicó justo sobre la isla, empujando la nube tóxica hacia el sureste. La ceniza y los gases cubrieron Europa entera, tiñendo los atardeceres de rojo sangre y envenenando el aire, donde la niebla se quedó durante meses y mató a unas 23,000 personas. Las cosechas fallaron, los ríos se desbordaron. El invierno siguiente fue uno de los más duros jamás registrados, con 28 días seguidos de helada. En Francia, la hambruna empeoró una pobreza que ya venía creciendo. Hay historiadores que creen que esas condiciones ayudaron a encender la Revolución Francesa, una fisura volcánica en una isla remota del Atlántico Norte, empujando indirectamente a un país entero hacia una revolución. Y nadie en esa época pudo conectar los puntos. Nadie en Francia miraba el cielo rojizo y pensaba, esto viene de un volcán islandés. Simplemente vivían las consecuencias sin entender la causa. El alcance llegó hasta América. La bahía de Chesapeake se congeló. Nueva Inglaterra vivió su periodo más largo de temperaturas bajo cero. El río Mississippi se congeló a la altura de Nueva Orleans. Y en Japón, la nube tóxica empeoró la gran hambruna de Tenmei, que dejó cerca de 1 millón de muertos. Cuando la fisura finalmente se calmó, cerca del 20% de la población de Islandia había desaparecido. Y lo que más me deja pensando es que algo así podría volver a pasar hoy. El mundo moderno depende de una red global mucho más frágil de lo que creemos. Aviación, agricultura, comercio, todo conectado y todo vulnerable a una sola grieta en el lugar equivocado. El barco que se partió en tres. La última historia pasa en el mar, y es la que mejor demuestra que la confianza ciega en la tecnología puede ser tan peligrosa como no tener tecnología en absoluto. El S. Admela era una maravilla de la ingeniería de mediados del siglo XIX. Tenía casco de hierro, una sola hélice, medía casi 60 metros de largo y contaba con compartimentos estancos remachados al casco. La gran innovación contra las inundaciones. Durante 3 años había navegado la ruta entre Adelaida y Melbourne sin incidentes. 39 viajes previos. Nunca había habido un barco más seguro. El 5 de agosto de 1859 zarpó del puerto de Adelaida. A bordo iban 81 pasajeros y 28 tripulantes, 113 personas en total, familias, trabajadores, viajeros. El cielo estaba despejado, todo indicaba un viaje tranquilo. Una niebla espesa empezó a cubrir las aguas, pero el capitán Hugh estaba seguro de su rumbo. Lo que él no sabía es que una fuerte corriente costera estaba empujando a la Admela fuera de su ruta, poco a poco, sin que nadie lo notara. A eso de las 4 de la mañana, sintieron un golpe leve, el primer contacto con las rocas. El oleaje levantó a la Admela
y lo dejó caer con fuerza justo encima del arrecife. El barco quedó volcado de costado contra las rocas. En apenas 15 minutos, los compartimentos estancos cedieron. El barco se partió en 3 secciones. La característica que le había dado a la Admella su fama de barco más seguro fue, en la práctica, lo que lo destruyó. La chimenea cayó, aplastando un bote salvavidas. Los caballos salieron disparados por la borda. Más de 40 sobrevivientes se aferraron a la cubierta trasera superior, donde el peso del cobre en la bodega actuaba como ancla de estabilidad. Intentaron disparar bengalas, pero estaban demasiado húmedas. Al amanecer, apareció un barco en el horizonte, el Jávila. A pesar de los esfuerzos desesperados por hacer sonar la campana, pasó de largo sin notarlos. Más tarde, otro barco, el SS Bombay, pasó tan cerca que se podían escuchar sus motores. Los gritos y los brazos agitándose no fueron vistos ni escuchados. El Bombay siguió su camino. 2 barcos, 2 oportunidades de rescate, y las 2 veces el desastre pasó completamente desapercibido. 2 marineros construyeron una balsa improvisada y llegaron a la playa. Caminaron 32 kilómetros hasta el faro de Cabo Northumberland. El farero salió a caballo hasta la oficina de correos más cercana. Desde ahí se enviaron los primeros telegramas, pero encontrar el naufragio no fue sencillo. La posición exacta era incierta, el clima empeoró, los rescatistas tuvieron que rastrear la costa metro a metro. Mientras tanto, en el naufragio, la sed empezó a hacer estragos. Algunos se dejaron deslizar en silencio hacia el mar, vencidos por el agotamiento. Cuando el rescate finalmente llegó, 8 días después del choque, solo 24 personas seguían con vida. 89 habían muerto. El naufragio del SS Admella sigue siendo el peor desastre marítimo en la historia del sur de Australia y resume perfectamente el hilo que conecta las 3 historias. No importa cuán segura parezca una estructura, si nadie está dispuesto a cuestionar esa seguridad cuando hace falta, tarde o temprano, la realidad se va a encargar de hacerlo por nosotros. 3 historias, 3 formas distintas de fracaso, un puente que nadie revisó, un volcán que nadie pudo prever, un barco que nadie cuestionó. No fueron tragedias inevitables, fueron el resultado de decisiones pequeñas acumuladas durante años que nadie tomó en serio hasta que fue demasiado tarde. El mantenimiento postergado, las advertencias ignoradas, la confianza ciega en la tecnología. Todo eso, en algún momento, cobra su factura. Y cuando la factura llega, no negocia. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este recorrido. Estas historias no son solo tragedias del pasado, son recordatorios de lo rápido que se puede desmoronar todo cuando dejamos de prestar atención a las advertencias que ya tenemos enfrente. Si te gustó este contenido, suscríbete, activa la campanita y comparte el video con alguien que también disfrute este tipo de historias. Gracias por ver Tenebrífico. Nos vemos en el siguiente episodio.